Una breve explicación sobre el uso del calorímetro en el laboratorio nos puede permitir entender el enunciado de la mayoría de los problemas en los que se habla de un intercambio de calor. Por eso, muy brevemente, vamos a explicar cómo es y cómo se utiliza un calorímetro. Miren, el calorímetro es un recipiente de doble pared en el que se va a realizar una experiencia de intercambio de calor, casi siempre entre un líquido y un sólido. El recipiente tiene doble pared al objeto de que evitemos las pérdidas de calor por conducción, por convección y por radiación. Este es el vaso exterior, que si lo observan está apoyado solo en 3 puntos al objeto de que no pierda calor por conducción. Incluso en su interior hay una protuberancia central para que el vaso del calorímetro propiamente dicho, que es este recipiente metálico y brillante para que no, iba a decir que no pierda la energía bajo la forma de la radiación, para reducir, mejor dicho, las pérdidas de energía por radiación, está alojado en su interior y solo apoyado en el centro. Por lo tanto, buscamos que los errores consecuencia de las pérdidas de calor sean mínimos. Tiene también un agitador y una tapa al objeto de que el calorímetro propiamente dicho esté cerrado y se minimizan las pérdidas por conducción, por convección o por radiación. En el interior del calorímetro vamos a colocar una cierta cantidad de una sustancia, casi siempre agua, que va a intercambiar calor con otra sustancia, unas veces un líquido, otras veces un sólido. Casi siempre el problema centrará la atención en el conocimiento del calor específico de esa otra segunda sustancia que se introduce en el calorímetro. O sea que se llama método de las mezclas porque se mezcla un líquido con un líquido o un líquido con un sólido y la experiencia busca casi siempre determinar el calor específico de una sustancia sólida o líquida que intercambia calor con el agua que hemos colocado dentro del calorímetro. Por lo tanto, una cierta cantidad de agua se introducirá dentro del calorímetro. Esa cantidad de agua se determinará mediante una probeta como esta, que si la ven con detenimiento se darán cuenta de que solo es capaz de medir de centímetro cúbico en centímetro cúbico, o sea que el error absoluto que comete esa probeta es de 1 centímetro cúbico. No es, por lo tanto, una medida muy precisa. La otra sustancia, si es líquido, también se medirá mediante su masa, se medirá mediante una probeta. Pero si es sólida, como en muchos casos, esta masa se determinará por pesada. O sea que en el calorímetro se va a introducir agua, cuya masa se conoce porque se ha medido, y otra sustancia, muchas veces un sólido, cuya masa se conoce por pesada, otras veces un líquido cuya masa se conoce por medir su volumen. Por lo tanto, vamos a mezclar un sólido con un líquido, vamos a mezclar un líquido con un líquido en el interior del calorímetro. Intercambiarán calor. El cuerpo caliente cederá calor al cuerpo frío. Y el equilibrio térmico se alcanzará cuando este termómetro ni ascienda ni descienda en su lectura. Por lo tanto, cogeremos agua en una cierta cantidad. El enunciado del programa me dirá: se coloca agua en el interior de un calorímetro a una cierta temperatura, la que sea. Pues nada, levantamos la tapa, introducimos el agua y mediremos la temperatura del agua mediante este termómetro. A continuación, me dice el enunciado del problema, introducimos un sólido cuya masa, que hemos determinado
con una balanza es de tantos gramos y que está a tanta temperatura, a tantos grados centígrados. Bueno, un inciso. La temperatura del sólido se conocerá porque habrá estado sumergido en un líquido y la temperatura del líquido y del sólido se habrán equilibrado y la temperatura de este sólido se conocerá en razón de la temperatura del líquido, porque nunca la temperatura de un sólido se conoce poniendo un termómetro encima. Bien, hecha esta aclaración, he introducido el sólido dentro del calorímetro. Agitaremos el agua para que el intercambio de calor se produzca y el termómetro me indicará la temperatura final. El ejemplo más sencillo es el que recoge el texto que tienen ante ustedes. Se calienta un cilindro de aluminio de 100 gramos hasta 325 grados centígrados. Luego se sumerge en agua, 1000 centímetros cúbicos de agua a 21 grados. Se pregunta, ¿cuál es la temperatura final del agua? Nos dan como datos el calor específico del agua, que es 4180 julios kilogramo grado Kelvin. Y el calor específico del aluminio, claro, que es obvio que es más pequeño que el del agua, 896 julios por kilogramo por grado Kelvin. Claro, tal como hemos dicho en la exposición precedente de la explicación del calorímetro, el aluminio cede calor al agua porque el aluminio se enfría y calienta al agua. Y el agua que está a 21 grados eleva su temperatura hasta una temperatura que no conocemos, que es lo que nos pregunta el enunciado del problema. Razonamiento básico. Calor cedido igual a calor ganado. ¿Cuánto calor cede el aluminio que se enfría? Pues cede un número de julios, que son la masa, por el calor específico, por la diferencia de temperaturas, la masa del aluminio, expresada, claro, en kilogramos, porque observen que esto está en julios por kilogramo, y entonces, como me habían dicho que eran 100 gramos de aluminio, por 10 elevado a menos 3, para ponerlo en kilos, por el calor específico del aluminio, que son 896, por la diferencia de temperaturas que hay desde la que tiene el aluminio hasta la temperatura a la que se enfría. Ese salto térmico es de 325, que era la temperatura que tenía, y la temperatura que va a alcanzar el agua. El agua se calienta. Es una cantidad de agua que son 1000 centímetros cúbicos de agua, es decir, 1000 gramos. Podemos poner 1000 por 10 elevado a menos 3 para expresarlo en kilogramos, porque recuerden que también está en julios por kilogramo. Masa, por el calor específico del agua. Calor específico del agua, 4180 julios por kilogramo y grado Kelvin. Por el número de grados que se calienta. Se calienta desde que está a la temperatura T, desde que está a 21 hasta la temperatura T. O sea que el salto térmico es desde T hasta 21. O sea que podremos aquí T menos 21. Observen que hemos escrito las ecuaciones tales que este incremento de temperatura es siempre positivo y este incremento de temperatura es siempre positivo.
el aluminio se enfría desde 325 hasta T. El agua se calienta desde 21 hasta T. Y estos incrementos de temperatura son siempre positivos. Ahora podremos calor cedido igual a calor ganado. Y ya está. Escribimos masa por calor específico. Ya hacemos las operaciones, claro. O sea que 100 por 10 elevado a menos 3 por 896 por 325 menos 100 por 10 elevado a menos 3 por 896 por T. Esto por esto y esto por esto. Es igual a calor ganado por el agua. El calor ganado por el agua, bueno, vamos a simplificarlo porque vamos a multiplicar 10 elevado a 3, o sea que este 10 elevado a 3 y este 10 elevado a menos 3 se marcha, entonces es 4180 por T menos 4180 por 21. ¿De acuerdo? Bien, vamos a traer nuestra calculadora. Y haremos las operaciones, que para abreviar diremos que conducen al siguiente resultado, porque ¿para qué vamos a hacerlo si lo interesante es que lo haga el alumno? Aquí hemos dicho cómo se hace. Pues son 116.900, 116.900 por 10 elevado a 3 igual a 4.269, 4.269,6 por 10 elevado a 3 por T. Con lo cual la temperatura final es igual a 27,4 Celsius. Esa es la temperatura a la que llega el agua después de que el aluminio ha cedido su calor. Queremos, antes de terminar, hacer la siguiente reflexión. Miren, da lo mismo que me hayan preguntado la temperatura final. Da lo mismo que me hubiesen preguntado el calor específico de la sustancia que había sido calentada hasta 325. Da lo mismo que me pregunten qué cantidad de agua he tenido que colocar, porque lo único que me importa es que en esta ecuación que yo he escrito de calor cedido igual a calor ganado solo tengo una incógnita. Puede ser el calor específico de una sustancia, de la otra puede ser la cantidad de gramos de agua o de aluminio, o puede ser la temperatura intermedia. Es decir que, teniendo claro cómo se resuelve esta igualdad y habiendo tomado la precaución de que no nos equivocaremos si acertamos a escribir siempre estos intervalos de temperatura positivos, porque claro, esta es una cantidad de calor y esta es otra cantidad de calor, están cada uno en su miembro, esta es igual a aquella. Bueno, pues digo, si este intervalo ponemos siempre que sea positivo y este que siempre sea positivo, no nos equivocaremos y tendremos siempre un resultado acertado, tanto que nos pregunten una cosa que es la temperatura final, otra cosa que es el calor específico de una de las sustancias, otra cosa la cantidad de sustancia con la que se mezcló. Basta que haya una incógnita, claro. De lo contrario no podríamos resolver de una manera acertada el problema. Solo una incógnita y entonces pues resolvemos el problema. Nada más y muchas gracias.